La Gran Pirámide, como lo hemos estado planteando, es como si fuera un gran papiro de piedra, porque lo podéis comprobar, es decir, desde la propia reconstrucción a todo lo que hay en el libro y en los libros que vendrán, es perfectamente comprobable a nivel científico. La Gran Pirámide es un gran papiro, lo que pasa es que es un papiro de piedra, es decir, es el único papiro que no se podía romper. Se iba desgastando porque, como sabéis, le falta toda la capa de recubrimiento. Pero lo que nos está revelando ahora es importantísimo. Fijaros que fue una obra de una inusitada complejidad, ya que fue proyectada simultáneamente como perímetro, superficie y volumen, y con codos reales y metros, codos reales cuadrados y metros cuadrados, y codos reales cúbicos y metros cuadrados cúbicos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo una vez más aquí en Redescubriendo Nuestros Orígenes con la compañía, como siempre, de Miquel Pérez Sánchez Pla. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo has llegado a este capítulo número 10? Ya son 10, ¿eh? 10 capítulos. Con este ya llegamos al final del primer libro. Así es. Ya llevamos un recorrido. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? Contento, porque creo que... Bueno, me has hecho sentir muy cómodo, la verdad. Tú lógicamente eres el periodista, eres el especialista en el tema, pero la verdad es que yo me he sentido como en casa. Tal vez porque el tema que trato es un tema que amo profundamente, porque son 20 años de investigación, y 20 años es mucho tiempo. Aunque el tango diga eso de que 20 años no es nada, una parte muy importante de la vida de una persona. Bueno, como si hubieras un hijo de 20 años casi. Sí, de hecho, los hombres no alumbramos, pero de alguna forma nuestras creaciones pues también son un poco nuestros hijos, es cierto, sí. Sí. Bueno, capítulo 10. Venimos de un capítulo muy intenso, diría yo, ¿no? Sí. En el que yo acabé, el capítulo, te lo digo en confianza, acabé muy drenado emocionalmente por el calado del propio capítulo, sí. Por lo que significa. Nos pusimos hasta un poco más serios de lo que solemos estar. Es que el tema es serio, desgraciadamente el tema es serio, sí. Pero bueno, vamos a remontar, porque vamos a acabar esto también por todo lo alto. También comentaros, evidentemente lo de siempre, si estáis contentos con lo que estamos haciendo, pues suscribíos, dadle like a los vídeos si os gustan, pero también, muy importante, comentaros que este capítulo viene acompañado de una sorpresita, como estamos hiper contentos con las respuestas que estamos teniendo con todos vosotros, pues deciros que echéis un vistazo a la caja de los comentarios, perdón, a la descripción del vídeo. Ahí tendréis un enlace donde podréis rellenar un formulario, porque es verdad que es el último capítulo, pero no va a ser el último. Y os tenemos guardada esa sorpresa, que seguro que os va a encantar. Tenéis un formulario para rellenar donde vais a tener acceso a un capítulito extra, a una especie de apéndice. Sería la suerte del capítulo número 11, por llamarlo de alguna manera, pero yo lo veo más como un apéndice extra, donde vais a obtener una información que os va a flipar. Ya os lo digo. Seguimos, Miquel. Capítulo número 10, en busca de los orígenes de Egipto. Sí. Capítulo que cierra, que de alguna manera cierra todo, que no lo vamos a cerrar del todo. Ahí lo que acabo de decir pues ya es una pista, pero que nos revela cosas tremendamente importantes, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a ver. Fíjate que uno de los instrumentos claves de todo el proceso de investigación ha sido la astronomía. Y justamente aquí entramos en los calendarios de la astronomía. La astronomía es un instrumento basado en las matemáticas, es una ciencia basada en las matemáticas, y te da un nivel importante de seguridad sobre todas las afirmaciones que he ido realizando a lo largo de este libro y de este programa, de estos programas, porque a la hora de la verdad te confirma las hipótesis o sencillamente te las desmiente. El nivel de confirmación en este caso ha sido muy alto. Y ahora vamos a entrar en la extraordinaria sabiduría egipcia en el mundo de los calendarios. Es decir, vamos a ver. Nosotros tenemos un calendario, que es el calendario juliano, que es un calendario de 365 días y cuarto, porque cada 4 años nos añaden un día más, el 29 de febrero.
Pero fíjate que eso solo se produce, es decir, lo digo al revés, eso no se produce en aquellos siglos que son múltiplos, o sea, aquellos años que son múltiplos de 100, principios y finales de siglo, que los dos primeros números no son múltiplos de 4. Es decir, el calendario se instauró en 1562. En 1600 fue un año bisiesto, pero en 1700 no, en 1800 no, en 1900 no, y el 2000 volvió a ser un año bisiesto. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de la práctica es un poquito menos que los 365 días, perdón, 365 días y cuarto, ¿no? Sino que no es 365,25, sino que es 365,24, 22, 17, actualmente, la duración del año solar. Los egipcios utilizaban un calendario oficial simplemente de 365 días y utilizaban un segundo calendario llamado astronómico o sótico que se regía por la salida de Sirio cada día, cada solsticio de verano. Lo comenté en el episodio anterior, en 3.000 años solo varió 2 días. Quiero decirte con esto que los 365,25 días eran un calendario muy preciso y los 365 no lo eran. ¿Qué ocurría? Que tenían los dos calendarios, los pusieron los dos en marcha, en la fecha que veremos después, y cada 4 años, como había el equivalente del 29 de septiembre, del 29 de febrero en uno de los calendarios y en el otro no, el calendario de 365 días se avanzaba un día respecto del otro. Y entonces iba corriendo a lo largo del tiempo de tal manera que en 4 veces 365 años, en 1460 años, los dos calendarios se volvían a encajar. ¿Por qué explico esto? En primer lugar, para que veáis el nivel enorme de la ciencia egipcia. En segundo lugar, esto les permitía encajarse en caso de que hubiera algún cataclismo, porque tenían la doble referencia de los calendarios, encajarse de nuevo en el tiempo. Y por otra parte, me ha servido para poder establecer la fecha original del calendario egipcio. ¿Cuál era la dificultad? Vamos a ver. Seguramente desde el quinto milenio antes de Cristo existía un calendario lunar en Egipto. Y claro, la gran dificultad era que el nuevo calendario solar que introdujeran tenía que encajar a la perfección con el calendario lunar. Porque si no hubiera sido una auténtica dificultad tener los calendarios desencajados. Y así lo hicieron. Entonces, el hecho de conseguir el encaje de estos dos calendarios llevó a Teón de Alejandría, a partir de los datos que tenía con la aparición de Sirio de nuevo en el solsticio de verano, habrían pasado 1460 años, en este caso 2 veces, les permitió hacer una hipótesis sobre la ubicación del antiguo, es decir, del inicio del calendario egipcio. Eso les llevaría al año menos 2781. Pero después, el astrónomo que he comentado, el especialista en calendarios inglés, Sewell, hizo un estudio en el que lo situó en el 2767. Me basé en los dos. Hice la hipótesis de remontarme hasta los orígenes y llegué a la conclusión de que la fecha no había sido ninguna de las dos, pero sí que estaba entre ellas. Y esta fecha, la astronomía nos la confirma una y otra vez. ¿Por qué? Porque la fecha descubierta es el 17 de julio de menos 2773 en el calendario juliano nuestro, es decir, el que fue introducido por Julio César y que se utilizó hasta 1582 y que era de 365,25 días. Si nos vamos para atrás, ese 17 de julio de menos 2773 resulta que coincidió el primer día del mes lunar, el orto de Sirio, es decir, la salida helíaca de Sirio, y el solsticio de verano. Y resulta ser que al día siguiente tuvimos el novilunio, el apogeo de la luna y sobre todo un eclipse de sol. Un eclipse de sol que subrayaba el inicio del calendario egipcio y que simbólicamente representaba
el eclipse es entendido la mayoría de las veces por la mayoría de las civilizaciones como algo nefasto, representaba el cierre del tiempo pasado y la apertura del tiempo nuevo. Bueno, entonces yo pregunto, Miquel, a ver, de alguna manera los egiptólogos se han llegado a preguntar en serio, se han puesto ahí en faena de verdad en serio de si hay un inicio del calendario egipcio. Sí. De hecho hay varias, o sea, lo han estado buscando, han estado haciendo diferentes hipótesis especialistas en astronomía, pero hasta ahora no se había podido precisar la fecha que respondiera exactamente al método de Teón de Alejandría. Y que respondiera también a, Sewell es mucho menos conocido, pero que permitiera un encaje astronómico sin ningún género de dudas. Y claro, son demasiadas cosas, ¿no? Repito, solsticio de verano, retorno de Sirio después de estar 30 días tapados por la luz del sol, primer día del mes lunar. Y además, al día siguiente, novilunio y eclipse de sol, porque los antiguos egipcios no coincidía el día del novilunio con el día de del inicio del mes lunar. El inicio del mes lunar se producía el día anterior, lo digo mal, en este caso es el día anterior, pero se producía el mismo día en que la luna no era visible en el amanecer. Esto hay varios estudios al respecto. Por tanto, puede parecer un tema muy técnico, pero me ha parecido importante explicarlo en el libro, precisamente porque lo que nos permite es una referencia objetiva de la cronología egipcia. De tal manera que ahora se podría llegar a montar una nueva cronología egipcia partiendo de la fecha de la instauración del calendario lunar, que fue durante el reinado del faraón Napka, que fue el primer faraón de la tercera dinastía, y a partir de aquí podemos contar antes o después de la instauración del calendario es decir, egipcio, del calendario lunisolar, porque es un calendario solar, pero acordado con el calendario de la luna. Es decir, encontraríamos la solución a un cacao maravillado que viene siendo de hace mucho tiempo en el tema con la egiptología, que es ya encontrar esa fecha, que la tengo aquí marcada, sí, que es el 17 de julio del menos 2773 del calendario juliano. Ese es el inicio, ¿no? Ese sería el día 1 del calendario egipcio. Bueno, era sencillamente, creo que era necesario hacer esta primera introducción al capítulo de hoy, porque nos permite tomar esta referencia y nos explica hasta qué punto los conocimientos astronómicos de los antiguos egipcios eran avanzados, cosa que ya hemos ido viendo con temas como la distancia a Sirio, la distancia al Sol, la medida, incluso salía en el capítulo anterior, es decir, el radio del planeta Marte, cosas que son mucho más difíciles de entender, ¿no?, que la que estamos diciendo ahora. Pero en cualquier caso, este es un referente importante y quería subrayarlo. Muy bien. Bueno, pues seguimos hacia adelante, porque estamos tocando el tema de la astronomía, que esta gente da la sensación, Miquel, que eran unos cracks, ¿no?, en tema astronómico, porque que esta es otra. Yo no sé si entrar aquí ya, porque ya entraremos en el tema especulativo, pero parece que tuvieran medios muy avanzados, y ahí te lo dejo. José Miquel, a ver por dónde me sales. Bueno, a ver. Una referencia, vamos a ver, también del segundo libro. Robert Bauval, el ingeniero nacido en Alejandría y de origen británico y belga, expuso tiempo atrás la teoría de la correlación de Orión, en la que decía que había una proyección de las 3 estrellas del cinturón de Orión sobre las 3 pirámides. Bauval no lo conozco personalmente, pero tengo una buena amistad con su hermano Jean-Paul, y él siempre lo define como un rompehielos, una palabra en inglés que ahora no recuerdo, pero que significa... Icebreaker, ¿no? Eso es, rompehielos. Y porque efectivamente él rompió el hielo de asociar la egiptología con la astronomía, de tal manera, y especialmente de hablar de proyecciones del cielo sobre la Tierra en la misma línea
en la que en su día, lo digo mal, lo que él hizo fue recoger el principio de Thoth, de lo que es arriba es abajo, principio esencial de la metafísica egipcia, ¿no? Bien, Bobal ha sido denostado, yo creo que muy injustamente, porque hace aportaciones, es muy imaginativo y además utiliza el método científico. Ha sido denostado porque le han dicho que la proyección de las 3 estrellas de Orión sobre la Tierra en las pirámides era una proyección inversa. Y a partir de lo que estamos encontrando, yo le diría, Robert, es una proyección inversa, sí, pero claro, la pregunta es, ¿cómo es la proyección de los telescopios? Claro, lógicamente Bobal no se podía plantear que los egipcios tuvieran telescopios. Yo tampoco me lo planteo, pero no descarto que la civilización madre sí que los tuviera y que la información les llegase desde ahí. Porque a la hora de la verdad, la proyección del cielo sobre la Tierra de la que habla Bobal y que yo desarrollo en el segundo libro, no es otra cosa que una proyección invertida. Y eso es tal como vemos las estrellas en el telescopio. Vale, pues ya me has contestado. Te he metido contra las cuerdas, simplemente por ahí. Simplemente sirva como hipótesis, porque claro, no podemos decir otra cosa. Ahí ya sería todo especular y esto que tenemos entre manos, este libro, que ya sabéis que lo podéis comprar cuando queráis en el enlace que tenemos, bla, 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 lo que os digo siempre, ahí en la descripción del vídeo. Esto está todo con el método desarrollado con el método científico. Sí, claro, porque si no la universidad me lo hubiera echado por la cabeza. No, y sobre todo, insisto en ello, primero por esto que dices tú, pero también porque la base de este video podcast, la base de todo este perfil que estamos haciendo para que te conozca más gente, básicamente es porque yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido desde el punto de vista de la ciencia. A mí la especulación no me aporta nada. A mí tampoco me hace perder el tiempo. Mira, fíjate, hablando de ciencia, y antes hablamos del nexo entre las matemáticas y la astronomía, ¿no? Además de esa maravilla que encontramos en la fecha inicial del calendario egipcio, sucede lo siguiente. El calendario egipcio se introdujo en el año 757 después del gran cataclismo, conocido popularmente como el diluvio, y el número 757 es un número primo. Da la casualidad de que ocupa la posición 135 en la tabla de primos. Los matemáticos me dirán, no, es la 134. No, señores, porque los antiguos consideraban el número 1 como primer número primo. Por tanto, el 757 es el número que ocupa la posición 135 en la tabla de primos. 757 más 135 es 892. El número que identificaba la Tierra de los primitivos destruida por el gran cataclismo. Es decir, no solo tiene la extraordinaria complejidad astronómica que representa esta fecha, sino que hay una complejidad poética que lo que hace es confirmar la fecha de la destrucción del gran cataclismo. Fecha que se conmemora con el milenario a través de la fecha de la cual se conmemora el milenario a través de la construcción de la Gran Pirámide, que es el monumento conmemorativo, recordémoslo, del milenario de la Gran Destrucción o Diluvio. Bueno, pues vemos que tienen muchas maneras de hablarnos, ¿no? A través de la historia. Una manera que han encontrado también, como estamos viendo ahora, es desde sus calendarios, de dejar claro cuál es la fecha de inicio. Y además, a mí me ha impresionado mucho el poder ver que se adaptan que son capaces de jugar con diferentes calendarios. Sí, pero es que además parece que juegan en varios planos. Porque fíjate que, por un lado, el cielo es lo que es, ¿no? Uh-huh. Tenemos el cielo de referencia. Por otro, hay esa referencia matemática que hemos hallado al día del gran cataclismo. Pero hay una más. Hay otra. Nos estaba faltando un número, ¿verdad? Pues mira, el día de la inauguración de la Gran Pirámide habrían transcurrido desde la introducción del calendario egipcio 88.835 días. Volvemos a tener el 888. Cling, cling, clon. Campana otra vez, venga. ¿Sí? Bien, entonces, claro, el tema es que
La pregunta es, ¿el 888, desde el punto de vista matemático, nos representa algo más? Pues sí. Vamos a ver. El número phi, divina proporción, tiene una particularidad. Lo vimos en uno de los videopodcasts anteriores. Que es que el cuadrado del número phi, 261,80, es igual al número phi más 1,6180 más 1. Es decir, phi al cuadrado es igual a phi más 1. Eso lo podríamos representar, por tanto, como es un número cuadrado, lo representaríamos en 2 dimensiones. Pasemos el número phi a 3 dimensiones. Es el número plástico. ¿El número plástico qué le pasa? Pues que el cubo del número plástico es igual al número plástico más 1. Esos 2 números, por extraño que parezcan, están enlazados a través del número 888 y el número 1000. ¿De qué manera? 888 veces el cuadrado del número phi es equivalente a 1000 veces el cubo del número plástico. Y recordemos que el cuadrado del número phi es phi más 1 y el cubo del número plástico es el número plástico más 1. Esto lo veremos en un gráfico, lógicamente, para que se entienda mejor, ¿no? Cuando multiplicamos 888 por phi al cuadrado o 1000 por el cubo del número plástico, nos da el mismo número, 2325. Y claro, lo auténticamente sorprendente es qué significa 2325. Lo obtenemos de la palabra geometría, mediante la suma de sus valores nominal, reducido y reducido integral. Y lo obtenemos, atención, de la palabra arquitecto, mediante la suma de sus valores nominal y ordinal, 2186 más 139. Es decir, la fórmula 888 phi al cuadrado igual a 1000 número plástico al cubo significa arquitecto. Es decir, los arquitectos debían de conocer esta fórmula desde el principio de los tiempos. ¿Sabéis cuándo hemos descubierto el número plástico? Es el siglo XX, ¿no? En 1920. Y además enlaza la palabra arquitectura, la palabra arquitecto con la palabra geometría. Y aparte te da una de las herramientas, el número plástico, una de las herramientas principales para desarrollar la arquitectura. Es decir, queda todo ligado también desde un punto de vista poético, ¿no? Efectivamente. Yo ahora preguntaría a los directores de las escuelas de arquitectura de España, por favor, profesores, por favor, doctores, ¿cuántas asignaturas de geometría tenemos en las escuelas de arquitectura en el siglo XXI? Yo creo que sería muy bueno que tomásemos todos conciencia de que la geometría es la base de la arquitectura, de la misma manera que la anatomía es la base de la medicina. Creo que era necesario decirlo. Caray, yo diría que hasta te has quitado un peso de encima, te has quedado a gusto. Sí, porque creo que los arquitectos sin la geometría somos menos arquitectos. Bueno, pues mira. Yo creo que es nuestra ciencia madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues tenemos y los señores egipcios no solo nos los demuestran con la Gran Pirámide, sino que nos los demuestran con sus fórmulas. Y esa asociación entre el número 888 y el número 1000. Entonces, la arquitectura, intimándola más con la geometría, ¿en qué se vuelve? ¿Es más expansiva? ¿Es más expresiva? ¿Es más precisa? Lo que te da es el instrumento de... vamos a ver, la geometría para un arquitecto es el instrumento de apropiación del espacio y el instrumento de relación íntima con ese espacio. Es un instrumento de ordenación del espacio. Luego puedes desmembrar el espacio si quieres. Eso es como los pintores, los muy buenos pintores, por muy abstractos que sean, primero aprenden a dibujar en figurativo. Son grandes dibujantes. Y después, a partir de ahí, desmaterializan sus obras si quieren y se pasan a la abstracción. Pero nunca he entendido un pintor que fuera directo a la abstracción sin antes haber sido un buen dibujante. ¿Me explico? Al revés, es un pintor que te quiere cobrar mucho por pintar manchas en la pared, ¿no? Bien, eso es una de las cosas que merecería la pena que nos planteásemos cuando analizásemos con cierta distancia el arte del siglo XX.
y también del siglo XXI, claro. Totalmente. Bueno, mira, me ha venido a la cabeza lo que hacían, por ejemplo, los escultores del Renacimiento, por ejemplo, introducir la sprezzatura, ¿no? Que es introducir errores o introducir imperfecciones para ser fiel a la realidad y para generar sensación de realidad. Hay que tener una capacidad para reconocer la naturaleza real de las cosas. Claro, es que la geometría lo que pretende es una aproximación a la naturaleza. No tiene capacidad para plasmarla de una manera, digamos, exacta, real. Lo que sí que hace son lecturas interpretativas abstractas de la naturaleza. Bueno, vamos a un siguiente tema que creo que tenías muchas ganas de comentarlo, el eclipse del Rey Sol. Bueno, esto lo siento por Keops, por Jufu, el faraón de la Gran Pirámide, porque realmente murió en 2527, menos 2527, y el 30 de abril de aquel año se dio un eclipse de sol que el pobre hombre le debió dejar muy impresionado, porque recordémonos que ya en el Imperio Antiguo los faraones eran la encarnación del dios Ra, del dios Sol en su máximo apogeo en la tierra. Y de hecho los hijos del faraón Keops, del faraón Jufu, ya tuvieron el nombre de Ra incorporado en su propio nombre. Yedefra, ¿no? Jafra, es decir, Kefren, Menkau Ra, Micerino, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en 2527? Pues se produjo un eclipse de sol muy impactante el 30 de abril. Era un eclipse anular, visto desde Giza, que se produjo a las 17 horas, el número de Osiris, y que se produjo exactamente en el oeste, en el punto cardinal del oeste, a 270 grados de Azimut. Y el punto cardinal del oeste siempre fue asociado por Egipto con los muertos. De tal manera que lo que en los últimos días de vida de Jufu se encontró con que el sol podía estar simbolizando su eclipse como faraón. Y no solamente con estos dos temas, sino con otros que os dejo para quien tenga ganas de profundizar en este tema. Pero esas coincidencias tenían tal fuerza simbólica que Keops, ya en su vejez, Jufu las puede interpretar como un infausto oráculo celeste. Bien, a partir de ahí me puse a estudiar el periodo de los eclipses de sol. Resulta ser que reciben el nombre de Saros y se define como 223 meses lunares que corresponden a 18,03 años. Y da la casualidad de que el número 892 son los meses lunares de 4 Saros y corresponde a un poco más de 72 años, que por tanto se acercaría mucho a un grado del periodo de la precesión. Recordemos que el periodo de la precesión son el círculo que describe las estrellas fijas por el cielo, cerrando una figura cercana al círculo de 360 grados, y que si dividimos los 25.770 grados, los 25.770 años, quiero decir, por los 360 grados, nos da un periodo un poco inferior a los 72 años, ¿no? Por tanto, curiosamente, cuatro saros también se acercan mucho a ese periodo de un grado del ciclo precesional, ¿no? Y a partir del conocimiento de los saros y de la importancia del número 892, que es como he dicho, 4 veces 222, el periodo de un saros, 223 meses lunares, empecé a estudiar qué había pasado con los faraones de la tercera y de la cuarta dinastía. Y oh sorpresa, todos aquellos que reinaron por encima del periodo de un saros, es decir, por más de 18 años, murieron en años de eclipse de sol o en años inmediatamente anteriores o posteriores a eclipse de sol, de tal manera que por mucho que hayamos afinado en la cronología, se podía llegar a dar la casualidad, entre comillas, de que 6 de los 7 faraones
hubieran muerto en años de eclipse de sol. Pero muerto. O, pues qué mala suerte también. O dejaron el trono. Ah. Bien, pero en cualquier caso su reino terminó entonces. Bien. A mí como egiptólogo me dejaría muy mal cuerpo. Eso te iba a decir. A mí me lo está dejando ahora. Lo que podemos llegar a entender que pudiera haber sido el sacrificio del rey sagrado, que es algo sobre lo que Robert Graves en su monumental obra Los dioses griegos explica respecto de la Grecia prehistórica y habla del sacrificio ritual del rey sagrado, ¿no? Claro, a mí me cuesta mucho entender que si los faraones egipcios eran divinidades, eran considerados como divinos, su pueblo les pusiera una fecha de caducidad que representase la muerte. Otra cosa es que esa fecha de caducidad representase dejar el trono, porque recordad que posteriormente hay la ceremonia del Hebset, que se producía cada 30 años en la mayoría de los faraones, o en periodos más cortos, en el caso, por ejemplo, de la reina Hatshepsut, que representaba analizar la vitalidad real que tenía el faraón para continuar gobernando. O sea, las facultades. Las facultades físicas y mentales. Vale. Eran toda una serie de duras pruebas físicas, ¿no? Entonces, claro, no sabemos si ese Hebset pudo ser una consecuencia de unas decisiones mucho más duras en los periodos del Imperio Antiguo, y tengo la esperanza de que no sea así, de que sencillamente murieran de muerte natural, y que en todo caso lo que sucedía es que esa coincidencia con los eclipses nos diera la pista, con los años de eclipse de sol, nos diera la pista de que tal vez representaba simbólicamente el final de su reinado. ¿Se sabe en qué consistía el Hebset? Sí, eran pruebas físicas de resistencia que se eran sometidos a los faraones, precisamente para que pudieran demostrar de que efectivamente ellos podían seguir gobernando. Y más específicamente la naturaleza de las pruebas se conoce, ¿no? Se sabe que era algo físico, mental. Nos llevaría tiempo ahora y está. O sea, no sería un partido de pádel, ¿no? No es ni un partido de pádel, sería algo más bestia, ¿no? De fútbol, seguro que no. Seguramente, estaríamos hablando de pruebas atléticas también, ¿no? Pero es un tema que nos llevaría largo tiempo hablarlo ahora. Bueno, pues tenemos otro dato más también de un poco de una especie como de organización para que el trono siempre estuviese en constante también escrutinio, ¿no? Sí. Podría ser algo así, ¿no? Bueno, sobre todo para garantizar que los gobernantes... Que regían bien, ¿no? Que los gobernantes estaban en una edad que les permitía regir sus países, que es un tema contemporáneo incluso, ¿no? Es decir, en este momento hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos y hay una parte de la opinión pública que considera que los dos candidatos a presidente son demasiado mayores. Yo hoy podría discrepar total y absolutamente, porque creo que el hecho de peinar canas pues da cierta distancia de las cosas y cierta capacidad reflexiva y un nivel de madurez que los pueblos indios tenían muy claros que los ancianos eran los jefes de la tribu y eran el senado al que consultaban siempre, ¿no? Es decir, en Roma también, a otra escala, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto es opinable, simplemente. Bueno, me parece que igual algunos líderes mundiales deberían someterse a otro tipo de Hebset que no tendría que ver con la edad, sino con otro tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejamos. Efectivamente. Si no se entiende la proliferación de guerras en pleno siglo XXI. Bueno, corramos un tupido velo. Sí. Y aquí tengo anotado una cosa muy interesante, un punto del libro que reza tal que lo voy a leer tal cual está escrito. Dice: los conocimientos que hoy se tienen sobre las matemáticas del antiguo Egipto y sobre su ciencia en general no deberían limitar los procesos de investigación, ya que el futuro hallazgo de cualquier papiro o inscripción que contuviera información matemática, física o astronómica más avanzada puede cambiar radicalmente el avance que hoy se tiene respecto de sus conocimientos científicos. Este alcance puede variar, efectivamente. Es decir, no nos podemos cerrar. Pensar una cosa. La Gran Pirámide, como lo hemos estado planteando, es como si fuera un gran papiro de piedra. Porque
lo podéis comprobar, es decir, desde la propia reconstrucción a todo lo que hay en el libro y en los libros que vendrán, es perfectamente comprobable a nivel científico. Es decir, si alguien encuentra errores, por favor, comunicármelos, porque seré el primero en rectificarlos, como es lógico en cualquier proceso de investigación, ¿no? Pero insisto, la Gran Pirámide es un gran papiro. Lo que pasa es que es un papiro de piedra, es decir, es el único papiro que no se podía romper. Se iba desgastando, porque, como sabéis, le falta toda la capa de recubrimiento. Pero lo que nos está revelando ahora es importantísimo. Fijaros que fue una obra de una inusitada complejidad, ya que fue proyectada simultáneamente como perímetro, superficie y volumen, y con codos reales y metros, codos reales cuadrados y metros cuadrados, y codos reales cúbicos y metros cuadrados cúbicos. ¿Cómo se hace esto? Pero hay más. Si nosotros nos metemos a fondo en qué aportaciones se han encontrado respecto a la Gran Pirámide, yo tengo un listado que lo puedo hacer un rápido repaso. Por ejemplo, principales conocimientos científicos: matemáticas y geometría, el teorema de Pitágoras, las ternas pitagóricas y sus leyes, el número pi, el número phi, el número e y los logaritmos neperianos que se derivan, el número plástico, la tabla de números primos, el uso de los números como entidades abstractas independientes, los logaritmos decimales basados en las potencias de 10, el uso del radián para medir ángulos, el uso de la escala humana. Eso, aportaciones que surgen de esta investigación y que se demuestran que los antiguos egipcios conocían. Geodesia, las dimensiones de la Tierra, el uso del metro y del kilómetro o de unidades de medida casi iguales, que todavía no tengo una explicación cómo llegan ahí. La longitud del meridiano terrestre, el conocimiento de la forma de la Tierra como una esfera achatada, el radio polar de la Tierra, la situación exacta del Ecuador, la situación del trópico de Cáncer, el perímetro medio de la Tierra, el perímetro ecuatorial de la Tierra, el estadio y el pletro como unidades geodésicas de medida. Recordemos que el primero es una décima parte del minuto de arco y el segundo es un segundo de arco. El uso de un sistema de coordenadas terrestres con latitud y longitud, el posible conocimiento del monte Everest como el techo de la Tierra, el uso de un meridiano cero objetivo que pasaba por la cima del monte Everest, la trigonometría esférica, el cálculo de la medida de los paralelos a partir del coseno de la latitud, el sistema sexagesimal dividido en grados, minutos y segundos, la capacidad para ubicar un monumento en cualquier punto de la Tierra. Y a nivel de astronomía y física, los ciclos lunares, la duración media de un mes y de una rotación lunar, la duración exacta del año solar en la antigüedad, de 365,24 días, quiero decir, por año, la distancia al Sol en el perihelio, el radio del Sol, la distancia a la Luna, el radio de la Luna, el cálculo de la distancia a Sirio, el radio de Sirio, el probable conocimiento de la velocidad de la luz, la duración de un Saros, 223 meses, el periodo que rige los eclipses de Sol. Bien, esto, si alguien me lo explica antes de esta investigación, yo le digo, como decimos en catalán, vostè s'ha begut l'enteniment, que sería algo así como usted se volvió loco, ¿verdad? Pero resulta que no, que lo demuestro científicamente. Y claro, la excepcional sorpresa que me llevo con todo esto, bueno, te la puedes imaginar, ¿no? Bien, hay otro hecho que es muy curioso, que es el siguiente. Resulta que el número 432 y el 888 estaban asociados a la vez a la vista y al oído. Por lo tanto, estamos hablando de una pirámide científica y sensible. ¿Por qué el 432 está asociado al oído? Ya lo dije. El 432, que es la inclinación de la Gran Pirámide elevado al cuadrado en segundos de arco, y 440, que es la base en codos reales de la Gran Pirámide, son el número de ciclos por segundo o hercios que suele utilizarse para la afinación de los instrumentos musicales. ¡Oh, sorpresa! Pero, atención, la asociación entre Ptah, el dios de Memphis, llamado el dios de las plegarias, al que se ofrecían orejas votivas, y el nombre secreto del Neterwa, que veremos más adelante, ese nombre secreto, en griego, podía significar oreja de la voz. Por tanto, Ptah lo que hacía era coger esa idea de oreja de la voz. ¿Qué significa oreja de la voz? Imaginémonos, vamos a la Biblia. Moisés
en el Sinaí. Oí hablar la zarza ardiente. Pero, además le responde. Es decir, es un Dios que establece relaciones de diálogo con el hombre, ¿no? Porque claro, la zarza le habla y Yahvé, la zarza que es Yahvé le habla a Moisés y Moisés le responde. Por tanto, esa oreja de la voz sería el Dios que tiene capacidad para escuchar y para dialogar con el hombre. Y ese es la palabra que se esconde tras el número 888. Por tanto, tenemos un número relacionado con el oído, dos números relacionados con el oído y un tercer número relacionado con el oído. Y además con la vista, porque hemos visto que cuando hemos configurado la palabra OP, que son los números 800 más 80 más 8, significa mirar o mirada. Por tanto, estamos hablando, y además la pirámide se basa en el horizonte de Keops y en el ojo que la corona. Por tanto, estamos hablando de una pirámide científica y sensible, porque está incorporando los dos sentidos principales del ser humano, la vista y el oído. Y fijaros, esa pirámide científica rompe nuestro concepto de la arquitectura. Uno de los motivos por los que estudié arquitectura es porque entendí que la pirámide era... Uno de los motivos principales por los que estudié arquitectura fue entender que la arquitectura era un contenedor de las artes. Es decir, dentro de la arquitectura caben todas las artes. Es el lugar de recogimiento del ser humano, es la proyección de la cueva primigenia hacia esa cueva construida, de la que también hablábamos que lo podía ser las cámaras secretas de la Gran Pirámide, dentro de la montaña de la Gran Pirámide. Pues bien, la arquitectura pasamos de entenderla como contenedor de las artes, atención, a como contenedor de las artes y de las ciencias. Es decir, la arquitectura que encontramos en la Gran Pirámide es un contenedor de las artes, por un lado, a pesar de que dentro no encontramos ni pintura ni escultura, podían estar y podían haber desaparecido, pero sobre todo es un contenedor de las ciencias. Y eso rompe totalmente el esquema que tenemos sobre lo que es la arquitectura. Bueno, no deja de ser un aglutinador de todo. Siempre lo hemos dicho, es una enciclopedia pétrea que transmite conocimiento. Después también la noción que has dicho ahora tú de la arquitectura, de que es la traslación de la cueva primigenia a una cueva artificial. Para mí es uno de los sumums de la civilización. Porque al principio, cuando el hombre era un cazador-recolector, tenía que refugiarse en un elemento creado por la naturaleza que él no controlaba. Uh-huh. Se tenía que refugiar en cuevas. Efectivamente. Pero después, cuando ya ha aparecido la civilización, el hombre tiene la capacidad de crearse su propia cueva. Uh-huh. Por lo Así tanto, es uno de los elementos principales de la civilización, ¿no? Sí. Nace el concepto de arquitectura a partir de esa necesidad de refugio, ¿no? Y de protección ante los elementos de la naturaleza, ¿no? Bien, finalmente, fijaros que si ahora nos vamos a centrar en el nombre del Dios Uno primigenio, veremos lo siguiente. Si sumamos el número 888 que hemos encontrado en el corazón de la Gran Pirámide, como a través de la ley del 888 que nos está explicitando con total claridad su reconstrucción, fíjate que tenemos las 4 aristas que suben 218 metros hacia el cielo. Tomémoslo como números abstractos. 888 más 218 multiplicado por 4 es 1760. Acordaros que 218 es el mismo nombre del Dios Uno primigenio, pero solo entre sus 3 primeras iniciales, ¿vale? ¿Y qué es 1760? Es el número que hemos encontrado. El perímetro de la base de la pirámide. ¿Y qué significa? Orión y muro blanco. La palabra Orión, y ahí volvemos a la referencia de Robert Bauval, con su proyección de las 3 estrellas del cinturón de Orión sobre las 3 pirámides, está implícita en la Gran Pirámide y está implícita en la base de la Gran Pirámide. Pero es que además el nombre de Memphis, nombre griego, de la ciudad que fue capital de Egipto en el Imperio Antiguo, cuyo nombre original era Muro Blanco, a través de la gematría griega resulta el mismo número, 1760. Por tanto,
mediante el código secreto, el perímetro de la base de la Gran Pirámide estaría asociado a la constelación de Orión en el cielo y a la ciudad de Memphis en la tierra. Y bueno, te has quedado muy mudo. Es que ahora ya estamos en un punto que ya no sé qué decir, porque es, si vamos recapitulando desde el 1 hasta el 10, todo va sumando y entonces uno es como que, como si tú me entregases a mí la información y yo la voy recogiendo, ¿no? Entonces como yo lo intento acomodar en los brazos y me vas dando un paquete más, y un paquete más, y un paquete más. Y al final yo ya estoy que ya... No... Que te rompieron los brazos. Sí, porque no sé cómo gestionarlo. Se te cae toda la información. Sí, no sabes cómo... Supongo que necesitaré un tiempo, una vez se apaguen las cámaras, para asimilar y también sacar mis propias conclusiones, que seguro que es lo que estáis haciendo todos vosotros desde que nos veis, que es con toda esta información intentar pues ordenarla y ver cómo la procesáis, que esto también es importante, dentro de todo el proceso propio de asimilar todo este tipo de información, ¿no? A mí se me cayó tanto la información de las manos que al final me dije, o la meto dentro de libros, o todo esto bueno, no es mala, ¿eh? Me voy a olvidar de todo, ¿no? No es mala. Bueno, hay un último tema que os quería comentar, que es que el 3 de octubre del calendario juliano es el 3 de septiembre de nuestro calendario gregoriano. Y es el aniversario de la fecha más importante de la protohistoria, porque fue la fecha del gran cataclismo conocido como el diluvio. Y os hago una propuesta. Yo entiendo que el 3 de septiembre debería recibir el nombre de Día Internacional de la Humanidad, o tal vez mejor, Día Internacional de la Humildad, porque nos ayuda a ser humildes. Nos ayuda a darnos cuenta de que somos muy poquita cosa y que somos, casi me atrevería a decir, un milagro del universo, siendo muy poquita cosa. Es decir, nuestro tiempo es muy breve en la Tierra. En el espacio-tiempo no representa nada, pero tenemos el privilegio de la inteligencia, de la intuición, del sentimiento, de la emoción. Y fijaros, también tenemos el privilegio del azar, porque da la casualidad de que la primera vez que llegué a la Gran Pirámide, sin saber nada de todo esto, era un 3 de septiembre. Bueno, pues parece casi como que estabas destinado. Es que yo no creo mucho en el... Yo tampoco, no sé, pero bueno, pero es ahí está la casualidad, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿tú cómo la asimilas para ti? Mira, llega un momento en que ni me lo quiero plantear. Vale. Simplemente lo explico como elemento de curiosidad biográfica, nada más. Porque no tenemos respuestas a muchas de nuestras preguntas sobre quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que es la gran pregunta que el ser humano se ha hecho siempre. Yo me quedo con el tema de la humildad, porque es que es algo que necesitamos tanto, porque sí, hemos creado un monstruo de sociedad que es global, que ahora todo el mundo más o menos vive bajo los mismos principios o dogmas socioeconómicos que no nos llevan a ningún sitio. No. Y yo pienso que hablaba de humildad, sí, porque lo que esto nos está explicando es que no es cierto. El mito, seguramente proveniente de la Ilustración, de que siempre el hombre ha progresado y de que hemos ido avanzando en el conocimiento y en la civilización. Nos están demostrando que no es así. Nos están demostrando estos señores que vivieron hace 4.500 años que ellos tenían conocimientos que nosotros hemos recuperado hace 4 días y que no sabemos todavía cómo pudieron hacerlo para construir un monumento que se transformase en una especie de base de datos o en un big data de piedra, si quieres. Y que curiosamente, a pesar de tener todos esos conocimientos, y eso es una de las lecturas para mí muy importantes, no les sirvió para sufrir lo que sufrieron. Bueno, de todas maneras, eso es exactamente así. Pero también hay que decir, para terminar un poco en positivo esta vez, de que el reino que formaron en el país del Nilo fue el único que duró 3.000 años y que nos ha dejado un legado único e irrepetible. Perfecto, Miguel. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 10, pero antes de acabar me gustaría comentar una cosa. Nos han escrito bastante con respecto a la confusión entre
podríamos llamar las diferentes marcas que manejamos, ¿no? Antiguo Egipto 21 o Instituto de la Ciencia Antigua. ¿Lo puedes aclarar un poquito para liberar a la gente del cacao un poco? Vamos a ver, inicialmente creé la Antiguo Egipto 21, hice un par de experiencias editoriales con ella y evidentemente el objetivo de Antiguo Egipto 21 era profundizar desde el siglo XXI en la cultura 3 veces milenaria y única e irrepetible del Antiguo Egipto. Pero luego me di cuenta de que este conocimiento se expandía más allá, porque, por ejemplo, en el libro 4 y 5 veremos cómo se expande a Grecia, veremos cómo se expande a la Roma papal, llega hasta la Roma papal, veremos cómo lo encuentras en la Washington masónica, veremos cómo también está en la Barcelona ochocentista, con el ensanche Cerdá, un modelo universal de urbanismo. Y es por eso que también pensando en que la gematría no solo era griega, sino que también era hebrea, y en la necesidad de poder profundizar en los textos bíblicos desde la gematría, o en los textos griegos desde la gematría griega, pensé que era necesario fundar un instituto de la ciencia antigua que diera cabida a todos estos ámbitos del conocimiento que están como bastante desperdigados, porque nuestras universidades tienden a hacer, departamentos específicos por cada una de las áreas, digamos, y el Instituto de la Ciencia Antigua, lo que me gustaría muchísimo que fuera el embrión de una universidad de la ciencia antigua. Y esa es la idea. Bueno, pues ahí tenéis un poco ya el aclarado un poco de dónde viene cada cosa, y para que también lo sepáis cuando entréis a la web o miréis las diferentes referencias que hacemos continuamente a estos dos, digamos, elementos, como uno es el Antiguo Egipto 21 y el otro, pues el Instituto de la Ciencia Antigua. Bueno, pues antes de cerrar, antes de finalizar, me gustaría deciros, sobre todo, en la descripción del vídeo tenéis el formulario con este capitulito extra que le falta a esta serie que hemos hecho, que es espectacular, con 2 conclusiones que son impresionantes y que tendréis en esta especie de epílogo de capítulo 11, que, como digo, tenéis el formulario ahí en la descripción del capítulo. Y como siempre, pues si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, nos ayudaría un montón. Y sobre todo, gracias por estar ahí y gracias por hacernos compañía y estar con nosotros. Miguel, como siempre, un placer. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, amigos. Hasta el episodio 11, vamos. Nos vemos ahí. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte.